Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos del versículo 14 en adelante. Busque su Biblia, por favor. Si la tiene allí, pues vamos a arrancar. Hijos de luz es el tema de ahora. Fíjense que lo que nosotros somos, nosotros lo mostramos no solo con lo que nosotros decimos. Hay quienes pues en apariencia usted sabe o en conducta usted sabe de qué país es. Al escucharlo hablar, usted, ¿verdad que usted es salvadoreño? ¿Verdad que usted es de Honduras? ¿Verdad que usted es de México? Podemos identificarlo, pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces definitivamente que hay maneras como la gente debe conocernos, y de hecho eso el mundo espera. El mundo es más exigente, oiga bien, es más exigente con nosotros que con cualquier otra denominación, porque nosotros decimos ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. Así es que vamos a ver esto, hijos de luz, y vamos a leer la palabra, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, oiga qué precioso esto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el versículo más famoso de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, ponga atención a estos versículos que siguen, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oiga esto último, que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Padre bueno y santo, gracias te damos por la vida que nos das. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón, Señor, que nos ayudes, Padre, a reconocer qué camino debemos de seguir, Señor, para que nosotros podamos entender de dónde somos y hacia dónde vamos, y para que nuestras obras no se confundan y nuestro pensamiento no se confunda, Señor, sino que nosotros podamos seguir en un sendero recto que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos ahora, Señor. Bendícenos con la exposición y el entendimiento de tu palabra, y que podamos enfocarnos en ti, Señor. Podamos enfocarnos en aprender de ti, en vivir para ti, y en que un día estaremos contigo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis queridos hermanos, como les decía hace un momento, pues usted reconoce a una persona por lo que es, a través de sus obras, a través de cómo habla, a través inclusive algunas veces de cómo se viste, las prácticas que tiene. Usted puede darse cuenta pues de dónde es una persona, y usted puede tener una orientación y puede decirle, verdad, que usted vive en tal parte, usted es de tal lugar, y usted, inclusive hay personas, usted le encuentra sus rasgos conocidos, y usted le pregunta, ¿usted es familia de tal? Y a veces usted acierta, a veces no. Pero igual nosotros, amados hermanos, igual nosotros, como cristianos, hablando de nuestra vida espiritual, como cristianos, también nosotros tenemos que ser reconocidos por los demás. También nosotros deberíamos de ser identificados no solo por las huestes de maldad, la cual nos identifica correctamente, ya le voy a explicar por qué, sino que por todo ser viviente que tiene una idea de Dios. Debería de ubicarnos a nosotros, y debería saber que tenemos una relación con Él, que tenemos una
que dependemos de su luz, que dependemos de lo que Él nos guía. Así debería de ser, pero muchas veces nosotros estamos pendientes de otra cosa. No que no hayamos recibido a Cristo, no que no seamos salvos, sino que a veces perdemos el enfoque de las cosas, perdemos la línea que nosotros estamos siguiendo, perdemos, si usted quiere, el horizonte por estar viendo tantas cosas que nos distraen, tantos problemas que vienen a nuestra vida, tantas responsabilidades que tenemos. Cuando venimos a darnos cuenta, nosotros pues decimos, ¿y dónde estoy? Y la gente no nos puede identificar como cristianos porque estamos tan inmersos en otras cosas que lo que menos hace falta es un gloria a Dios, es un aleluya, es un Dios le bendiga, porque lo que queremos es dinero, lo que queremos es más tiempo, es más trabajo, es más esto, yo quiero tiempo para disfrutar, yo quiero tiempo para dormir, yo quiero tiempo para esto, pero se nos olvida nuestra vida espiritual. Y la vida espiritual, tal como también lo es la vida física o el cuerpo físico, necesita de recibir todos los nutrientes para poderse mantener sano. Así la vida cristiana, si usted no le da lo correcto, la vida espiritual, si usted no le da lo correcto, decae. Imagínense, el cuerpo no solo necesita comer, sino que necesita que la comida que usted coma lleve todos los nutrientes necesarios para que su cuerpo crezca, se desarrolle sano, su sistema de protección esté completo, pero cuando le hacen falta ciertos elementos nos volvemos débiles. Así es la vida espiritual. Cuando nosotros solo escuchamos alabanzas o cuando nosotros solo tenemos un léxico cristiano, pero no leemos la palabra, no oramos, no nos congregamos. Fíjense que hay hermanos que no los he visto, se cerró la iglesia y yo ya no los volví a ver y los he buscado y más de alguno lo he encontrado y me casi que me dice, cuelgue ya, ¿verdad? Entonces yo me digo, wow, ¿qué pasó? O sea, como que dijeran que libertad, libertad. Pero hay otros hermanos que no, hay otros hermanos que su vida cristiana está creciendo y que tienen sed de la palabra y que tienen sed de la fuente donde recibían la palabra. Entonces eso me da alegría, eso me da gozo, porque los que se desvían, si no están ministrándose por otro lado, pues se van a debilitar. Y al debilitarse, se vuelven presas fáciles del enemigo. Y cuando vamos alejándonos de nuestra vida espiritual, pues dejamos de aprender a reconocer lo que verdaderamente viene de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, ahora yo quiero que veamos esto, que usted vuelva a enfocar su vida espiritual, que nosotros no somos hijos del mundo, que ahora somos hijos de Dios. Que nosotros no somos hijos de las tinieblas, fuimos hijos de las tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. La luz de Cristo mora en nuestros corazones y eso es lo que debe iluminar nuestro sendero y hacia Él tenemos que ir. Entonces las cosas que nosotros hagamos, las cosas que nosotros digamos, los proyectos que nosotros tenemos, las reacciones que nosotros tenemos, deberían de identificar nuestro bagaje, nuestro camino, nuestro recuerdo y nuestras direcciones para que no nos perdamos. Vamos al texto, por favor, y vamos a comenzar desde el versículo 14. Vamos a leerlo y vamos a ir versículo a versículo viendo esto, porque es indispensable que así como usted encontró la luz, así nosotros volvamos siempre a ese camino. Dice la palabra del Señor, versículo 14. Oiga esto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense, está haciendo relación a un episodio en el capítulo 21 de Números, cuando por la desobediencia del pueblo de Israel fueron atacados y muchos fueron mordidos por serpiente. Entonces Dios le ordenó a Moisés, y es algo bien especial, fíjese, y al principio ¿y por qué hizo esto, verdad? ¿Por qué no solo lo sanó? Levantó una serpiente de bronce y la puso en alto, y el que veía la serpiente se sanaba. Una serpiente le había dañado, pero la serpiente, al ver la serpiente de bronce, las personas sanaban. Muchos murieron
Entonces, pero con el tiempo, cuando seguimos estudiando la escritura, nos damos cuenta que esa serpiente fue un tipo de lo que fue nuestro Señor Jesucristo, que así Él fue levantado en una cruz y todos los que vuelvan a ver a Él, no a verlo con ojos normales, no con estos ojos carnales, sino que los que buscamos en Él una salida, hemos podido encontrar no solamente una salida, sino que una fuente de luz y bendición para nuestra vida. Entonces, vea lo que dice, versículo 15. ¿Para qué fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? El Hijo del Hombre es un título que se le daba al Cristo, que iba a merecer el Cristo cuando apareciera, porque como señal de que era descendiente de David y tomado de entre los hombres. Entonces dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 15, para que todo aquel, oiga bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quiero que usted comenzara en esto. Su vida cristiana comenzó en aquel que dice que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Nuestra vida y unión con Dios comenzó con Cristo y terminará con Cristo. La historia de la salvación comienza con Cristo y termina con Cristo. No hay otra cosa. Y entonces deberíamos nosotros de seguir en Cristo en todo momento. De hecho, la Biblia dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No en el sí, sino que en Él. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, en Él, todas las promesas en Él son sí, y todas las promesas en Cristo son amén. O sea, se cumplen en nuestra vida cuando nosotros estamos en Cristo. Si nosotros nos separamos de Cristo, no solamente perdemos la dirección, sino que perdemos la sabiduría, perdemos lo que Dios nos quiere enseñar. Y entonces tomamos decisiones incorrectas, nos volvemos gente mundana, irresponsable, carnal, y se nos olvida. Podemos ser unas personas educadas, si acaso, pero no movidas por el amor de Cristo, sino que movidas por el andar humano. Y eso, amados hermanos, nos garantiza que si nosotros nos hemos separado de Cristo, dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso no necesita mucha explicación. Si usted se sale de la sombra de un árbol, la luz intensa del sol le va a dar. Así sencillo. Entonces, cuando nosotros nos salimos del sendero que Cristo nos ha trazado, pues su cobertura, su protección y su bendición comienza a menguar. Y cuando digo bendición, no me refiero solamente a la económica, porque el dinero, mi hermano, el dinero viene si usted está trabajando. El dinero le abunda si usted lo sabe utilizar. Mucha gente que no es creyente tiene más dinero que muchos creyentes. Entonces, no mida su cantidad de dinero por su bendición que viene de Dios, no. Usted tiene que ver su salud, usted tiene que ver la paz que hay en su corazón, usted tiene que ver la armonía que hay en su casa. Si es que la gente entra a su casa e inmediatamente siente aquel ambiente turbio, ¿verdad? Que casi se corta con un cuchillo el ambiente porque no hay paz en ese lugar. Pues entonces la paz de Cristo es necesario allí. Y eso solo lo puede hacer. La paz de Cristo va a llegar si alguien que tiene la paz de Dios en su corazón llega a su casa. Y si usted se ha apartado de Cristo, no hay paz. O sea, sencillo. O sea, este camino, esta palabra, mi hermano, yo lo estoy queriendo a usted recordar que es en el sendero de Cristo que nosotros tenemos que andar. Estamos viviendo tiempos, óigame, súper especiales, los cuales nunca pensé que yo iba a vivir. Pero son tiempos donde nos separamos de toda la gente y ahora lo que vale es realmente lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos. Porque a muchos de ustedes, pues como les dije al principio, tengo mucho de no verlos. Entonces usted va a tener tiene la oportunidad de vivir su vida
sin problemas que le estén juzgando, aunque no es nuestra intención es juzgar. Usted puede vivir, si quiere leer la Biblia, si quiere se congrega, inclusive los hermanos que están sirviendo, pues ya no están sirviendo en la iglesia, ya no tienen esa ayuda que les permitía santificarse un poquito más. Estamos escondidos en la casa. Y aunque no andamos vagando de arriba para abajo con los teléfonos, con todos los dispositivos, usted tiene la puerta abierta a todo lo que usted quiera. Entonces, amados hermanos, ahora es cuando nosotros nos damos cuenta si la luz de Cristo mora en nuestro corazón. Fíjense que ahora tuve una una videollamada muy grata de dos chicas, dos niñas que me preguntaban, pastor, ¿cuándo vamos a regresar a la iglesia? Mire, ¿y cuándo, pastor? ¿Pero cuándo? Yo les explicaba, ¿pero cuándo, pastor? Y entonces, a mí me alegra mucho, ¿verdad? A mí me alegra mucho que hayan corazoncitos que desean congregarse, corazoncitos que desean estar, con el pueblo del Señor unidos allí, pero la pregunta principal es, ¿usted quiere eso? ¿Usted quiere volver a congregarse? ¿Usted quiere volver a que le estén necesariamente recordando de dónde viene usted y hacia dónde va? Porque la luz de Cristo vino a nosotros. Oiga, porque mire cómo es que nosotros llegamos a esa luz. Versículo 16. Oiga esto. Yo sé que este versículo usted se lo sabe de memoria, pero oiga lo que dice aquí. Porque de tal manera, el versículo 15 nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo hemos obtenido, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, oiga esto, tres palabras que son espirituales, pero tres palabras que también tienen un contexto material, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que si usted un día fue iluminado por la luz de Cristo y usted abrazó esa luz, abrazó ese Cristo y tiene esa creencia, dice aquí, que para que usted no se pierda, sino que usted pueda buscar el sendero correcto siempre, aléjese de la luz de Cristo y después le va a costar encontrarlo, va a ser difícil. Mire, es más fácil llegar a donde una persona que no conoce de Cristo y ayudarle que reciba a Cristo, de que volver a animar a alguien que está desanimado, a alguien que está apagado, volverlo a emocionar, volverlo a activar en Cristo. Es tan difícil. ¿Por qué? Porque las personas que ya conocen de Cristo, pero por alguna razón se retiraron, ya conocen de la palabra, ya conocen de los milagros, quizás ellos mismos han recibido milagros, han visto milagros, han adorado al Señor, han tenido tiempos de adoración que inclusive han llorado adorándole al Señor. Entonces, sí, yo eso ya lo conozco, sí, yo eso ya lo sé, sí, eso no es nuevo para mí, mas sin embargo, espiritualmente están abajo. Porque lo que hace que usted esté arriba no es la música, no es el congregarse, sino que es estar cerca de la luz de Cristo, el seguir los pasos de Cristo y estar agarrados de la mano con Él. Dice la carta a los Hebreos que es el ancla que nos lleva hasta la presencia del Señor. Si usted se suelta, amados hermanos, si usted se distrae, amados, si usted se distrae, va a encontrar muchos problemas en su vida cristiana. En su vida cristiana, no en su vida carnal, en su vida cristiana. Porque es sencillo perder la dirección. Y después, imagínate, viviendo en California, si eso no tiene nada de malo. No, si es que todos lo hacen. No, el pastor porque no entiende cómo es la vida aquí. Mire, viva usted en California o viva en la China. Cristo es lo mismo y la palabra sigue permaneciendo. Y nuestra entrada al cielo fue pagada con la sangre de Cristo. Y entonces la garantía a la entrada al Padre, la entrada al Padre está garantizada. Pero el problema es que si perdemos la dirección, después no vamos a encontrar el momento, no vamos a encontrar la motivación, porque nos hemos
desenfocado por completo. Y la cuestión es que, bueno fuera, fíjense hermano, bueno, de hecho así me pasa a mí y así quisiera que les pasara a todos, mire, que de repente medio me desvío y ¡pa! Viene Dios y me regresa, no me deja pasar mucho y de repente ¡pa! Que me pasa algo, me pasa algo malo. La otra vez se me vencieron las placas del carro, no lo registré y se me olvidó. Mire, un día había pasado cuando me detuvo una patrulla y yo dije, no vi qué pasó. Y entonces me dijo, mire, está vencido pero su registración. Y entonces me mandaron a sacarlo. Y hay quienes han pasado un año caminando con su carro con las placas vencidas y ahí están, ¿verdad? Y como no les pasa nada y no les dicen nada, pero Dios, yo siento que a mí Dios me tiene bien cortito y gloria a Dios por eso, porque no me permite caminar, y caminar lejos, sino que siempre estar en el camino. Y fíjense, vean lo que dice después, por favor. Mire cómo dice. Versículo 17, y por eso es que le digo, bueno fuera que Dios nos corrigiera inmediatamente, pero Cristo no vino a corregirnos. Mire lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Cristo no vino a señalar. Cristo vino a salvar. Y como estamos en el tiempo de la gracia, usted tiene la decisión, usted tiene la opción. Usted puede decir, voy a la iglesia o no voy a la iglesia, leo la Biblia o no leo la Biblia, oro o no oro, es opción suya. Y al usted dejar de hacerlo, es usted quien pierde su vida espiritual. Algunos probablemente tendrán su alma delgadita, pero delgadita. Yo recuerdo una caricatura de hace mucho, el gallo Claudio, era un tremendo gallo así bien cholotón, así como su servidor. Y de repente le hicieron una broma y ¡fum! Se quemó. Y quedó el gallito todo flaco, solo era plumas el gallo Claudio. Entonces muchos están así, amados hermanos, que solo son plumas y no hay fruto, no hay dirección. Pero como el Señor no vino a condenar, sino que vino a llamar, estamos en el tiempo de la gracia, es el tiempo de la opción. Creemos que nunca nos va a pasar nada. Creemos que Dios nos permite hacer cualquier cosa y se nos olvida que Dios al que toma por hijo lo corrige. Entonces tome eso en cuenta para volver al sendero. Entonces mire lo que dice. Dice después, versículo 18 estamos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, espiritualmente usted puede ser salvo, pero su dirección hacia dónde va. Creer no es solamente tener el conocimiento intelectual de las cosas. No solo tener la información en su mente. Creer es hacer suyo ese conocimiento. Tenerlo por regla de vida. Saber que es Cristo quien nos salvó y Cristo quien nos dirige. Cuando usted es retado a algún problema, usted opta por dar la respuesta para aceptar el reto o usted da la respuesta para no aceptarlo. Es opción suya. Y cada tentación, cada problema es un reto. Es una prueba. ¿Qué es lo que prueba? Nuestra decisión, nuestras convicciones, nuestra elección. Y ese es el punto. Que Dios quiere que nosotros vivamos conforme a nuestra elección. Que no es solo ir a la iglesia como un club, que yo voy el fin de semana, sino que ser iglesia es tener un estilo de vida diferente. Es pertenecer al cuerpo de Cristo, porque vea lo que dice el versículo 19, por favor. Oiga esto, no es otra cosa. Y esta es la condenación. Oiga esto, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su corazón? ¿Su corazón es luz? Espiritualmente hablando, o su corazón es tinieblas. Porque aquí dice que la condenación no es solamente portarse mal.
La condenación es ver la luz y optar por las tinieblas. ¿Por qué? Porque esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí está la explicación, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, mire lo que dice ahí, reprendidas. Y no es que su servidor va a andar registrándole la vida, no, sino que el hecho de usted acercarse a la luz inmediatamente hace que usted sea reprendido por la misma luz. Cuando de repente nosotros andamos en la oscuridad, pues nadie nota que su ropa pueda estar manchada. Nadie nota, yo siempre molesto a mi cuñado cada vez que tenemos la oportunidad de hablar, porque una vez estábamos nosotros allá sirviendo en una iglesia en El Salvador, del cual mi papá era el pastor, y entonces él era el ministro de alabanza. Y los servicios en el domingo comenzaban bien tempranito. Entonces él se iba, creo que tenía que estar allá antes de las 7 de la mañana, entonces se levantaba todavía oscuro y él se iba primero y dejaba a mi hermana y después nos veíamos todos allá, ¿verdad? Entonces se encargaban de montar todo, de poner los parlantes, de mover esto, de poner lo otro. Y entonces una vez pues estábamos en plena adoración y él con su guitarra sudando y cantando. Y entonces yo siempre adelante, porque a mí nunca me veía en una iglesia sentado atrás. A mí eso me parece, no sé, no digo ni qué me parece, pero nunca jamás me iba a ser encontrado a mí atrás. Yo llegaba a lo que llegaba, estar atento a la palabra, porque veo que hay gente que se va quedando atrás. No, yo estaba adelante. Y entonces yo estaba enfrente de él, va cantando, y no sé qué me dio y vuelvo a ver para abajo. Y entonces mi cuñado andaba con zapatos cafés, pero los zapatos eran diferentes. Entonces, en la oscuridad, porque no quiso encender la luz para no despertar a mi hermana, él tomó zapatos diferentes, con 2 zapatos diferentes llegó a la iglesia. Y entonces yo lo vi y yo no pude dejar de reírme y me reí. Y entonces toda la iglesia empezó a notar, todos los que estaban cerca empezaron a notar eso. Muchos, amados hermanos, andan y señalando que son creyentes, pero viven en tinieblas. Y entonces creen que nadie sabe. Pero la Biblia dice que los ojos de Dios están sobre nosotros, siempre, siempre. Y dan a cada uno según sus obras. Y por eso es que de repente alguien viene y se queja, pero cuando hacemos nosotros un inventario personal nos damos cuenta que lo que pasó no es por gusto. Pedro dice que las pruebas vienen si son necesarias. Entonces muchas veces Dios manda dificultades una tras otra porque es necesario reorientarnos a la luz, para que nuestras obras comiencen a ser en luz. Así exactamente. Entonces revísese usted. Ahora es cuando usted, mire, tiene la opción de revisarse usted solo, sin necesidad de que llegue nadie, sin necesidad de que los hermanos le vean. Usted solo con la palabra, en oración, pidiéndole al Padre que le dirija para que usted comience a dar frutos de verdad que bendigan no solamente a usted, no solamente honren a Dios, sino que bendigan a su familia y bendigan a todas las personas que le van conociendo. Y dice el versículo 21, mire lo que dice el versículo 21. Mas el que practica la verdad, oiga esto, viene a la luz, para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, o sea, está con la intención de practicar la verdad. Su enfoque es hacer la verdad, es vivir la verdad, creer la verdad, mantenerse como alguien de verdad, como alguien que sigue la verdad de Cristo. Y eso, mis queridos hermanos, hace toda la diferencia. Su enfoque. Por eso es que dice la palabra que nuestros ojos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué es eso? Enfoque. Si su enfoque es el mundo, amados hermanos, pues usted va a hablar como el mundo, caminar como el mundo. Hay hermanos que antes de entrar a la iglesia respiraban hondo y como que se convertían, ¿verdad? Gloria a Dios. Y comenzaban, Dios les bendiga, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Y ya cuando se iban de la iglesia, se iban a subir a su carro, se desconvertían, ¿verdad? Y volvían a su vida normal y de repente, amados hermanos, usted puede engañar a los hermanos. Usted puede engañar a los hermanos, pero a Dios no.
Y es Dios quien designa qué cosas nos van a pasar. Es Dios quien reparte la bendición de verdad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Y eso es lo que a mí siempre me dio no sé qué. Que nuestros hijos nos ven. Y entonces nuestros hijos ven qué tipo de evangelio nosotros vivimos, qué tipo de luz nosotros tenemos. Algunos tienen luz de discoteca, de aquellas que se encienden y se apagan. Pero algunos tienen un estilo de vida con una luz firme. Una luz que en medio de las dificultades siempre le ha enseñado qué hacer. Una luz que no ha permitido que sus hijos se desesperen en medio de todas las tribulaciones que puedan pasar. Una luz que les mantiene estar en confianza. Una luz que les permite ver a su papá o ver a su mamá siempre buscando la palabra de Dios y siempre entendiendo qué es lo que Dios quiere. A usted no va a educar a sus hijos gritándoles. Usted educa a sus hijos con el ejemplo. Y si sus hijos lo ven siempre buscando al Señor, ellos van a poder ver el resultado de buscar al Señor. Y ellos van a recordar en su mente siempre a un papá o a una mamá buscando siempre del Señor. Cuando el niño es educado en la casa de Dios, siempre es educado en una vida cristiana, no es raro para nadie. Hace mucho tiempo estábamos allá en El Salvador y entonces fuimos a ver a mi hermano, se llama José, y entonces mis hijos estaban pequeñitos. Y entonces mi hermano fue para el tiempo de aquello de la Macarena, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama eso. Entonces, pues llegamos, ¿verdad? Y mi hermano bien contento que sus niñas iban a bailar la Macarena en la reunión familiar. Y entonces hicieron un círculo con las sillas. Y uno de mis hijos, oiga bien, y se lo digo enfrente de uno de los que estuvieron allí, cuando vio que hicieron un círculo, solo pegó un brinco y me volvió a ver. Vamos a tener un culto, dijo. Y no, eran mis sobrinas que iban a bailar la Macarena. Entonces, cuando sus hijos viven y crecen en el Señor, no les es rara la vida cristiana. No les es difícil la conducta cristiana. No les es difícil, no les es raro confiar en aquel Dios que sus ojos no pueden ver, pero que ellos están seguros que ahí está. Cuando nosotros venimos al Señor y lo recibimos en nuestro corazón, se hacen muchas cosas espiritualmente hablando. Pero entre otras es que nacemos de nuevo. La sangre de Cristo nos limpia de pecado, nuestros pecados son perdonados. Delante de Dios somos justificados, pero nacemos de nuevo. Inmediatamente Dios nos da su vida, de su vida. E inmediatamente, desde el momento que usted recibe al Señor, hay una dicotomía espiritual en usted. Es decir, hay dos vidas. Entonces, la vida nueva, que es en Cristo, y la vida vieja, que es la vida carnal, el hombre carnal, que inclusive la Biblia, la versión Reina Valera 1909, dice el hombre animal, hablando, y el otro es el hombre espiritual, el nuevo hombre. Entonces, cada vez que usted toma decisiones, usted tiene la doble naturaleza allí. Usted tiene la opción de hacer el mal y su hombre natural le dice que haga el mal para que usted saque el provecho carnal que usted quiera. Pero también está el hombre espiritual, guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, que le dice a usted, no lo hagas. Recuerda que tú eres hijo de Dios. Y entonces nos encontramos en esa tremenda lucha. Y será más fuerte. Esa lucha nunca va a desaparecer hasta que nosotros estemos a la presencia del Señor. Y el hombre carnal va a quedar enterrado y el hombre espiritual va con Cristo. Entonces, pero mientras esa separación no acontece, nosotros estamos con ese enfrentamiento diario, donde nosotros mentimos, donde nosotros hacemos nuestra voluntad cuando estamos tirados a la carne,
Cuando nosotros nos distraemos por cuestiones que sabe usted que son pecados. A mí es ridículo que hace algunos años me dijo, mire pastor, pero yo tengo dudas. Y es cierto que la pornografía es pecado, porque yo no toco a nadie, me dijo, yo no toco a nadie. O peor fuera que fuera a buscar otra mujer, pero yo solo veo la televisión. Pero eso es lo mismo, eso es lujuria, eso es pecado, es igual, pecado. Entonces tenemos esa opción y tenemos esa decisión. Y entonces lo que usted más alimente será lo que guíe su vida. Si usted alimenta más su hombre carnal, el hombre carnal tendrá control del hombre espiritual y lo va a dejar levantarse solamente cuando vaya a la iglesia. Pero cuando es el hombre espiritual, el que es alimentado constantemente, no solamente el día domingo, sino que usted lee la Biblia todos los días, ora todos los días, aunque sea, amados hermanos, 5 minutos de oración, pero bañado con la palabra del Señor, un tiempo de orar, un tiempo de meditar antes de comer, de tomar sus alimentos, orar y que Dios bendiga los alimentos, sin importar alrededor de quién estemos, eso no importa, honre a Dios, usted es hijo de la luz, no es hijo de las tinieblas, que no le interese más quedar bien con el mundo o qué es lo que va a decir el mundo. Piense que tiene que quedar bien con Dios y es a Él al cual usted se debe. Entonces, cuando usted va fortaleciendo el hombre espiritual siempre tendrá control del hombre carnal. Y entonces usted siempre, toda su vida, va a poder dar respuestas correctas y siempre usted va a poder salir adelante en lo que es la vida cristiana. Quiero que terminemos, por favor, en el mismo capítulo 3, pero vamos a buscar el versículo 30, por favor. Y esta es la fórmula, esta es la indicación. No se trata de que voy a orar y el hombre animal y el hombre carnal se pierde y ya no va. No, amado, ese siempre ahí está esperando agazapado la oportunidad de hacernos pecar. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ande alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, a quien se descuida. Por eso es que dice: sed sobrios y velad. Este mundo nos distrae, nos quiere emborrachar carnalmente, no necesariamente con alcohol, ¿verdad? Sino que quiere hacer que nuestra mente divague en las cosas cristianas, pero Dios quiere que nosotros nos agarremos a Él. Mire lo que dice, por favor, y con este versículo terminamos, versículo 30. Dice así, mire. Oiga esto, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Usted quiere tener una vida cristiana, amados hermanos, no se trata de conciertos, no se trata de predicadores, no. Se trata de que usted aprenda a menguar, usted carnalmente aprenda a menguar y con la ayuda del Espíritu Santo usted al mismo tiempo va a ir creciendo, va a ir desarrollándose y la vida de Cristo va a ser identificada en usted. Y el poder de Cristo va a ser encontrado en usted. Y eso es lo favorable para nuestras familias, amados. El poder de Dios en nosotros. Y no solo las aflicciones de la carne, sino que el poder de Dios en nosotros. Y así todo lo que nosotros hagamos va a ser bañado con el poder de Dios. Ya sea que usted salga a pasear con su familia, pero una cuestión del Señor. O sea, usted puede ir donde usted quiera, usted puede tomar los paseos que usted quiera, pero encomendados en el Señor. Siendo fieles a nuestra pareja, siendo fieles a nuestro hogar, siendo fieles a nuestro Señor, buscando las cosas que son buenas para nosotros, porque a veces nosotros creemos que gozar es sinónimo de pecar. ¿Y qué está haciendo, pastor? Gozando, mi hermano. ¡Ay! ¿Qué está haciendo, pastor? Amados hermanos, cantando alabanzas. O sea, nuestra mente está hecha así. El goce está relacionado a la carne. Pero cuando venimos al Señor aprendemos a gozar de otra manera. Antes, cuando yo todavía no conocía al Señor, siempre para disfrutar, yo no necesitaba tomar. O al menos necesitaba bailar. Salgamos a bailar. Hagamos esto, hagamos lo otro y hacer bulla. Pero ahora, amados hermanos, salimos a las fiestas cristianas, salimos al servicio porque es una fiesta para el Señor. Vamos nosotros y celebramos al Señor y nos gozamos. Usted puede encontrar a los hermanos ya después del servicio, después de la cena, cuando compartíamos atrás, ¿verdad? Ya al final veía a los hermanos reír, gozarnos.
sin una gota de alcohol, sin cuestiones de doble sentido, sino que gozando sanamente, recordando que somos hijos de luz. Para algunos, amados hermanos, usted dirá, no, pastor, pero es que eso es imposible, eso es irreal, eso es utopía. No es cierto. Es utopía pensar que yo vivo en la carne y voy a disfrutar en el espíritu. Eso no es así, porque la Biblia dice que son contrarios y no se pueden, el que vive en la carne no puede vivir en el espíritu. Son inversamente proporcionales. Si usted crece en la carne, disminuye en el espíritu. Si usted crece en el espíritu, disminuye en la carne. Así es que, amados hermanos, el llamado ahora es para que usted vuelva a ese camino de luz. No permita que el enemigo, que el mundo, le quite su enfoque. Usted sabe, tenemos tres enemigos. Está Satanás, está el mundo. Pero a mi entender, el más poderoso, y es el que tiene control de nosotros, somos nosotros mismos. Es nuestro interior, porque de nuestro interior sale el enfoque que yo le quiero dar a mi vida. Si yo quiero tener un enfoque cristiano, es desde mi interior que va a surgir, no es de mi exterior. Usted puede vestirse como cristiano, pero no hay ropa cristiana. Hay corazones cristianos, mentes cristianas. Mentes que aman servir al Señor, mentes que aman pensar en el Señor. Mentes que saben que Dios ha prometido bendecirnos, cuidarnos y estar siempre con nosotros. Pero cuando la mente no es de Dios, yo le invito a que usted pueda ir a ver allá el capítulo 1 de Romanos. Ahí dice cómo es un corazón que no conoce de Dios. Y que estamos en la carne y vamos a condenación. Pero Cristo viene y nos iluminó y nos sacó de ahí, nos trajo a la luz y ahora vivimos en esa luz y en esa esperanza. Mi amado hermano, no le estoy hablando en cuestiones que no se pueden alcanzar. Son cosas que son fáciles si usted se rinde al Señor. Si usted hace lo que leímos en el versículo 30, si usted aprende a menguar, a rendirse a Cristo para que todo lo que le haga falta venga del poder de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios, gracias Padre, que Dios me los bendiga, que Dios les bendiga a todos mis hermanos, Dios me los bendiga a todos, a cada uno que se va agregando. Padre Celestial, gracias Dios por la vida que nos das, gracias Padre por esa vida espiritual que nos has regalado a todos, Señor. Gracias Dios por esa mente de Cristo que todos tenemos, Padre. Gracias Dios también porque nosotros tenemos la decisión y optamos